Chéquense nomás el tremendo operativo en Minatitlán. La fiscalía aseguró más de 82,000 litros de combustible y 149 naves en 4 cateos, patios llenos de tractocamiones. Eso no es de un día para otro. Ahí había una logística de miedo que operaba como si fuera Pemex. Y agárrate, porque a Javier Duarte ahora lo imputaron por clavarse 5 millones de pesos de un fondo. Pero ojo aquí, que en el malecón de Veracruz se armó la gorda. Un danés quiso pasarse de listo e intentó llevarse a una niña de 7 años a plena luz del día. Ya lo mandaron al penalito de Playa Linda por 2 años en lo que averiguan. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. Imperio cae en el sur. Megagolpe a Imperio del Huachicol en el sur de Veracruz, porque en Minatitlán la Fiscalía General de la República aseguró más de 82,000 litros de hidrocarburo y 149 vehículos en 4 cateos que por la magnitud dibujan algo más grande que una bodega clandestina. No hablamos de tambos escondidos, hablamos de patios llenos, tractocamiones alineados y tanques listos para mover combustible como si fuera operación formal. Y cuando el decomiso alcanza este tamaño, la pregunta ya no es qué encontraron, sino cuánto tiempo llevaba funcionando. El primer inmueble concentraba más de 50,000 litros. Ahí estaban tractocamiones, semirremolques tipo tanque, plataformas con contenedor y 11 tanques fijos de almacenamiento. Eso no es improvisación, es logística, es capacidad de carga, traslado y resguardo. Es una estructura pensada para mover volumen y no para sobrevivir a escondidas. Y cuando sumas 25 contenedores y 17 tanques distribuidos en distintos puntos, lo que aparece no es un punto aislado, es una red articulada. En los otros predios se repite el patrón: autotanques, nodrizas, cisternas móviles, vehículos especializados para transporte de combustible. La dimensión del hallazgo perfila una operación con rutas, tiempo y destino. Y esto obviamente requiere coordinación constante, flujo continuo y cierto margen de tranquilidad para operar. No se reportaron detenciones aún y ese silencio también pesa, porque participaron fuerzas federales y estatales en este movimiento, digámosle, pues ahora sí que en este operativo contundente, este aseguramiento. Y el mensaje es muy claro: la federación está interviniendo, pero el problema no parece ser la intención de combatirlo. El tema está en la operación que permitió que esta infraestructura creciera así. Las ganas están, pero la maquinaria no siempre responde al mismo ritmo. Y desde dentro del propio sector energético se reconoce que el Huachicol muta, se adapta y encuentra huecos. En el sur de Veracruz, el robo de combustible no es noticia nueva. Lo que cambia ahora es la escala, el músculo logístico. Y este golpe exhibe capacidad criminal, sí, pero también deja al descubierto fallas operativas y zonas donde la vigilancia simplemente no alcanzó. Y cuando una red mueve ese volumen, la historia no termina con un cateo. El combustible quedó bajo resguardo, los vehículos también, pero la pregunta que queda flotando en el aire caliente de Minatitlán es otra. ¿Era el centro de la operación o apenas una pieza de algo todavía más grande? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Fiscalía aprieta a Duarte. Sí. Juez imputa a Javier Duarte por peculado por 5 millones de pesos. Desde el reclusorio norte, en la Ciudad de México, un nuevo proceso se suma al historial judicial del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Ahora, por el presunto desvío de recursos de un fondo destinado a personas con discapacidad. No es una sentencia, es una imputación. Pero el simbolismo pesa,
porque hablamos de dinero etiquetado para uno de los sectores más vulnerables. Y bueno, la acusación la presentó la Fiscalía General de la República a través de su Fiscalía Anticorrupción. El señalamiento es un presunto desvío por 5 millones de pesos mediante la mezcla de recursos federales y estatales. El esquema no es nuevo en el discurso judicial, la llamada licuadora, revolver partidas, dispersarlas en cuentas distintas y diluir el origen. Según la Fiscalía, así se dificultaba el rastreo. El fondo involucrado estaba dirigido a apoyo para personas con discapacidad durante su administración estatal y ahí está el punto sensible. La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte y se había aplazado antes. Esta vez avanzó, aunque sin el abogado titular del exgobernador. El juez incluso señaló prácticas dilatorias por parte de la defensa y eso agrega otro elemento, el elemento del desgaste procesal. Porque más allá del monto, el mensaje político es claro. Javier Duarte ya preso por otros delitos federales y bueno, sigue acumulando frentes abiertos. 5 millones de pesos pueden parecer obviamente poco frente a las cifras gigantescas que puede llegar a tener el presupuesto de un gobierno del estado, pero aquí el foco no es la cantidad, sino el destino del recurso. Y cuando el dinero señalado, pues lo estamos viendo con estos 5 millones de pesos, pues vuelve a colocar el periodo del 2010 al 2016 en el centro del debate político veracruzano. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y será en la próxima audiencia cuando se defina su situación jurídica en este nuevo expediente. El proceso apenas arranca, falta que el juez determine si lo vincula a proceso o no, pero en términos políticos, cada audiencia reactiva una etapa que marcó al Estado. Javier Duarte sigue en prisión, ahora enfrenta otra imputación más, y aunque el monto no sea escandaloso comparado con otras cifras del pasado, pues bueno, Veracruz sigue rindiendo cuentas con su propia historia y hay que estar muy atentos como veracruzanos a esta situación. Noticias locales. Danés cae en el malecón de Veracruz. Sí. Extranjero se quedó en el penalito y es imputado por intento de abuso contra menor en el malecón de Veracruz. En plena zona turística del puerto, frente a comerciantes y familias, un extranjero identificado como Rasmussen N. fue señalado por intentar sustraer a una niña de 7 años. Este hecho ocurrió en el malecón, corazón económico y simbólico de la ciudad. No fue en una calle oscura, fue en uno de los puntos más vigilados y transitados. Y eso es lo que más inquieta. Tras la denuncia, un juez de control lo imputó por abuso sexual de menores en grado de tentativa y le dictó prisión preventiva justificada por 2 años. De momento permanecerá en el penalito de Playa Linda mientras se define si es vinculado a proceso. La detención se dio después de que comerciantes lo persiguieran y evitaran que huyera. La presión social fue inmediata en esta situación y el señalado se refugió en el Hotel Emporio Veracruz, donde el inmueble fue rodeado durante horas por vendedores y artesanos. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Policía Estatal y Policía Naval para controlar la situación. La captura formal la realizó la Policía Ministerial tras la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Y durante la audiencia estuvo presente personal consular de Dinamarca para dar seguimiento al caso. Es un detalle diplomático, pero el foco está en la víctima. La menor es hija de comerciantes de la zona, gente que trabaja todos los días en el primer cuadro del puerto, y el susto no fue menor. Aquí el tema no es nacionalidad, es seguridad en un espacio que se presume familiar y turístico. El juez legalizó la detención y abrió el proceso. La próxima audiencia definirá si se le vincula formalmente y mientras tanto, el mensaje para el puerto es claro. La reacción ciudadana fue más rápida que cualquier protocolo y eso también deja preguntas sobre la vigilancia preventiva en zonas de alta afluencia. El imputado permanece bajo custodia y bueno, el proceso sigue su curso y en el malecón de Veracruz quedó una sensación incómoda, porque si esto pasó ahí, a la vista de todos, ¿qué tan blindados están realmente nuestros espacios públicos? Noticias locales.
Marcelo va por los gallos ilegales. Habrá denuncias penales por maltrato animal en Aquila e Ixhuatlancillo. En plena fiesta de la Candelaria, en Aquila apareció una pelea de gallos sin autorización municipal. Duró minutos, pero bastó para encender la alarma política ilegal. Ahora, no es un tema menor. En Veracruz las peleas de gallos están prohibidas desde hace años. Y cuando reaparecen en una feria patronal, la pregunta no es si alguien no sabía la ley, sino quién decidió ignorarla. El diputado del Partido Verde, Marcelo Ruiz, confirmó que la alcaldesa presentará denuncia penal contra quien resulte responsable. Según la versión oficial, la actividad se instaló sin aviso dentro de los stands de la feria. La administración municipal intervino al enterarse y retiró a los organizadores. Pero el problema no parece ser la intención de actuar. El tema está en los filtros. ¿Cómo se cuela un espectáculo así en un evento público? La denuncia será presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales de Veracruz. Desde el Congreso se argumenta que Veracruz fue pionero en prohibir estas prácticas. La reforma lleva años vigente. Por eso el mensaje que quieren enviar es muy claro. No habrá tolerancia aunque se trate de tradiciones arraigadas en algunos municipios. Y el caso no se limita a Aquila. También se mencionó a Ixhuatlancillo en el contexto de posibles acciones legales por maltrato animal. Ahí es donde el tema se vuelve regional. No es un hecho aislado, es una tensión constante entre costumbre y ley. Y cada vez que reaparece, obliga a los ayuntamientos a posicionarse en esta situación. Porque más allá del discurso ambiental, lo que está en juego es autoridad municipal. Permitirlo sería admitir vacío de control y actuar implica abrir procesos, incomodar a grupos locales y asumir costos políticos. Vaya, no es sencillo, pero tampoco es opcional cuando la ley es muy clara. Las denuncias penales se presentarán y el proceso seguirá su ruta. Pero lo que queda por ver es si estas acciones marcan un precedente real en la Sierra Central o si, pasada la feria, el tema vuelve a dormirse hasta la próxima celebración. Noticias locales. Adanelli regresa al lodo. Sí, en Poza Rica, donde el agua llegó a rozar los 4 metros en varias colonias, la alcaldesa Adanelli Rodríguez volvió a caminar las calles que quedaron marcadas por la inundación de octubre. Granjas y Morelos no olvidan, casas dañadas, muebles perdidos, patrimonio arrastrado. Vaya, fue una de esas lluvias que exhiben lo que ya venía mal desde antes. Y ahora, con el arranque de la nueva administración, la pregunta es si los recorridos se traducirán en soluciones estructurales o solo en presencia política. La alcaldesa supervisó trabajos de limpieza y rehabilitación, diálogo con vecinos y revisó también puntos donde hay huellas visibles de la contingencia. Durante la emergencia, corporaciones de auxilio evacuaron familias completas, pero la crisis no solo fue la lluvia, también fue la infraestructura pluvial rebasada y los rezagos acumulados en servicios básicos. El problema no parece ser la voluntad de atender, el tema está en la dimensión del daño y en cuánto tiempo tardará realmente en corregirse. Desde el ayuntamiento se habla de estrategia territorial, de caminar colonia por colonia, de escuchar directamente a la gente. A mes y medio del inicio de la gestión se mencionan acciones en alumbrado público, recuperación de espacios y rehabilitación de vialidades. Son avances visibles, sí, pero en zonas que quedaron bajo el agua, lo que la gente pide no es pintura nueva, sino garantía de que no volverán a perderlo todo. Las inundaciones dejaron algo claro. Hay puntos críticos que no resisten lluvias intensas. Y eso no se resuelve solo con limpieza posterior. Se necesitan obras hidráulicas, planeación urbana y coordinación técnica. Ahí está el verdadero reto. Las ganas están, la maquinaria municipal empieza a moverse, así que el desafío es estructural. La presencia constante en territorio manda un mensaje político, no abandonar las colonias que concentraron la emergencia. Así que Poza Rica no solo quiere atención después de la tormenta, quiere prevención antes de la siguiente. Adanelli Rodríguez regresa a las colonias afectadas y eso genera expectativa, pero la gran prueba no será el recorrido, sino si cuando vuelvan las lluvias, Granjas y Morelos siguen en pie o vuelven a convertirse en recuerdo bajo el agua.
Noticias locales. Nale frena pánico de sarampión. Sí, el sarampión no es de alarma, pero hay que vacunarse y atenderlo, porque en Veracruz ya se detectaron casos principalmente en la zona de Orizaba y Río Blanco. Y el mensaje desde el gobierno estatal es claro: no entrar en pánico, pero tampoco minimizarlo. La propia gobernadora Rocío Nale lo dijo sin rodeos. No es emergencia sanitaria, pero sí es un tema que exige acción inmediata. Y ahí está el punto fino, porque cuando se trata de enfermedades que creíamos superadas, la confianza puede jugar en contra. El brote inició en el norte del país y comenzó a expandirse. En cuanto se detectaron contagios en territorio veracruzano, se activó la campaña estatal de vacunación incluso antes del arranque nacional. En coordinación con IMSS Bienestar y las jurisdicciones sanitarias, se reforzaron brigadas en las zonas donde aparecieron los casos y el problema no parece ser la falta de reacción. El tema está en la cobertura real y en cuántas personas tienen su esquema incompleto sin saberlo. El estado solicitó más de 1 millón de dosis y ya recibió una parte. Según la autoridad, hay vacunas disponibles en hospitales y en centros de salud. La prioridad son niñas y niños de 6 meses a 12 años. Después, el grupo de 13 a 49 años que no tenga registrado o no recuerde haberse vacunado, y ahí es donde se abre la conversación incómoda. ¿Por qué decimos esto? Porque vaya, mucha gente adulta asume que está protegida, pero no siempre hay certeza en la cartilla. Rocío Nale recordó que México enfrentó un brote fuerte décadas atrás y que la vacunación masiva fue la salida. Hoy el contexto es distinto, hay más información, pero también más desinformación. Y eso complica cualquier campaña sanitaria. Las ganas están, la estrategia se activó, ahora la clave es que la población responda, porque el sarampión no es un tema menor, es altamente contagioso y afecta con mayor riesgo a menores. Veracruz presume bajo índice, pero eso no garantiza blindaje político. La diferencia entre control y problema mayor está en la prevención, hay que decirlo, y el mensaje oficial es claro. No es para alarmarse, pero tampoco es momento de confiarse, porque en salud pública el descuido colectivo suele pagarse caro y siempre empieza con un no pasa nada.